La semana pasada vimos parte, obviamente que no hicimos un estudio a conciencia y versículo por versículo y palabra por palabra de la sección que va del 1 hasta el 9, pero vimos acerca del meollo, del asunto clave que tiene que ver con lo que el apóstol Pablo está mencionando acerca de la vida del creyente, de la vida del Hijo de Dios. No olvidemos, hermanos, que la carta a los romanos es una carta doctrinal, principalmente desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 propiamente, y luego ya los capítulos 12, 13, 14, 15, 16 son capítulos prácticos donde hay saludos, donde hay ciertos consejos basados precisamente en los principios doctrinales que se han establecido en estos primeros capítulos. Pablo tiene esa característica, el apóstol Pablo tiene la característica de escribir sus cartas siempre comenzando con la parte doctrinal, porque es el fundamento de la vida cristiana, y luego ya después los últimos capítulos, la segunda sección, menciona la parte práctica que se desprende precisamente de esa doctrina que ya se estableció. Entonces, lo que estamos viendo aquí en este capítulo 8 es acerca de lo que ocurre en la vida de un cristiano, en la vida de un creyente en el Señor Jesús. Entonces, vamos a volver otra vez a continuar con este asunto, porque hay dos palabras que rigen los versículos del 1 hasta el 16. Son dos palabras muy importantes y que tienen que ver con nuestra vida diaria, con nuestra vida cristiana, y que no solamente tienen que ver con este aspecto espiritual, sino que influyen en nuestro trabajo, influyen en nuestra familia, influyen en la obra de Dios, influyen en nuestra relación con nuestros vecinos, etc. Entonces, estas dos palabras son carne y espíritu. Fíjense bien, carne y espíritu. Si usted nota desde el versículo 1 hasta el versículo 16, en esa sección, pues aparece muchas veces repetida la palabra carne. Yo le invito a que ustedes en su Biblia o en una hojita, usted vaya anotando cuántas veces aparece la palabra carne, ¿sí? Yo lo anoté con letras rojas aquí en mi bosquejo del estudio del mensaje de esta mañana. Aquí lo puse con letras rojas y la palabra espíritu con letras azules para identificar, y de veras que es una buena cantidad. Y entonces son las dos palabras que tienen que ver precisamente con este asunto de lo que vamos a ver en esta mañana. El título del mensaje de hace 8 días es el Espíritu Santo conquista el pecado. Pero en base a lo que vamos a ver en esta mañana, se resuelve, y en este pasaje se resuelve una de las preguntas más que tiene que ver más con nuestra vida problemática como hijos de Dios, porque hay una situación problemática en nuestra vida cristiana. Y la pregunta y el título del mensaje de esta mañana es: ¿qué es la carnalidad? ¿Qué es la carnalidad? Ese es el título, y ese va a ser el tema de esta mañana. ¿Qué es la carnalidad? Porque Pablo habla mucho acerca de la carne. Y si ustedes, hermanos, en su casa, en su devocional o en su tiempo de estudio de la palabra del Señor, vuelven a la carta de los romanos y especialmente empiezan a leer a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 8, van a ver que la palabra carne y espíritu se repiten constantemente. Aparece también la palabra ley, pero en una menor situación, porque todo está centrado. ¿Qué está pasando en la vida de un creyente? ¿Qué está pasando en la vida de aquellos que reciben al Señor Jesús? Y una de las cosas que muchos hermanos, y al escribir libros, se preguntan es: ¿un cristiano peca? ¿Un cristiano llega a pecar? ¿O deja de pecar? Bueno, hay una corriente doctrinal, es una corriente, vamos a poner así, evangélica, es de un grupo de hermanos que dicen que cuando uno recibe a Cristo, ya en ese momento se convierte en un cristiano perfecto. Ya no debe de pecar, ya no debe de practicar el pecado, ya no debe vivir más haciendo cosas malas.
y a esa corriente se le llama la perfección en la vida cristiana, la perfección. Esa idea o esa doctrina de esa corriente de un grupo de cristianos evangélicos es porque Juan Wesley escribió un librito hace muchos años, 1700 y tantos, escribió un librito que habla acerca de la perfección cristiana. Y Pablo, o mejor dicho, el apóstol Pedro, no es Pablo, sino el apóstol Pedro, menciona un asunto muy especial en su segunda carta, que dice que llega un momento que si vivimos en la relación correcta con el Señor, pues entonces pues ya llegamos a vivir una vida correcta y ya no pecamos. Les pido por favor que vayamos para que veamos esto en la Biblia, en 2 de Pedro capítulo 1, 2 de Pedro capítulo 1, y si ustedes, no vamos a leer todo el pasaje, pero si ustedes pueden ver a partir del versículo 5, Pablo empieza a ver o a mencionar algunas de las situaciones de la vida cristiana que se deben de ir pues ejecutando, realizando para ir avanzando. Por favor, versículo 5 dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y sigue así. Pero por favor vayamos ahora al versículo 10. Versículo 10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Y miren lo que dice, lo que escribe Pedro aquí: porque haciendo estas cosas, ¿qué más? No caeréis jamás. Entonces, la pregunta es: ¿un cristiano peca o no peca? Bueno, si peca, entonces no es cristiano. Porque Pedro está diciendo aquí que si perfeccionamos, si crecemos y hacemos firme nuestra vocación y elección, dice: haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Miren la tremenda frase de Pedro: no caeréis, pero no dice no caeréis y ya, hasta ahí, sino no caeréis y agrega la palabra jamás. ¿Y cuándo es jamás? Pues nunca. Entonces, ¿un cristiano peca o no peca? Pues entonces no somos cristianos, somos en base a este texto. Y más bien, entonces ya no somos una iglesia, somos una sociedad religiosa, somos un grupo de personas que les gusta leer la Biblia, que se congregan para hacer algo, pero no somos cristianos. O sea, en base a esto, bueno, lo que les estoy diciendo es porque esta corriente que se llama la corriente de la perfección cristiana, pues menciona que los cristianos ya no debemos de pecar. O no pecamos. Desde el momento en que aceptamos al Señor Jesús, ya no pecamos. Bueno, pero leyendo las cartas de Pablo, los capítulos 6, 7 y 8, ahí encontramos el gran conflicto en la vida del cristiano. Aún en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, el doctor John MacArthur menciona que hay quienes opinan, así lo dice el doctor John MacArthur, hay quienes opinan que el capítulo 7 no está hablando de un cristiano, sino está hablando de una persona inconversa. Porque ustedes recuerdan que en el capítulo 7 de Romanos dice, lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Y entonces el doctor John MacArthur dice que hay personas, hay creyentes, hay grupos religiosos, evangélicos, que dicen: no, entonces no se está tratando aquí de un cristiano, sino de una persona conversa. Porque ¿cómo puede estar viviendo bien? Para poder resolver esta situación hay que ver siempre el contexto. Siempre tenemos que ver el contexto. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? ¿De qué está escribiendo? ¿De qué manera el Espíritu de Dios lo está moviendo para escribir esta carta? Volviendo a repetir lo de la semana pasada, los capítulos del 1 al 2 tienen que ver con el serio problema del pecado. Ustedes recuerdan que
cuando se llega hasta el capítulo 3, Pablo menciona que no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Y Pablo concluye con esa argumentación acerca del gran problema del pecado con el famoso texto que nos sabemos de memoria de Romanos 3:23, porque por cuanto todos, ¿qué cosa? Pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero entonces ahí viene la solución. A partir del versículo 24 del capítulo 3 empieza Pablo a mencionar que ahora por la gracia de Dios, por la obra perfecta del Señor Jesucristo, es que somos redimidos. Pero más que redimidos, Pablo utiliza un término legal, un término muy especial, que es la justificación. Dios nos justifica. ¿Qué significa esto? Que Dios hace posible que ya no tengamos culpa, ya no tengamos la condenación. Dios nos absuelve. Hay un himno precisamente muy especial donde habla acerca de esa palabra. Dios nos absuelve. Dios quita la culpabilidad del pecado y por lo tanto ya dejamos de ser culpables delante de Dios y por lo tanto vamos al cielo. Es como cuando un juez dicta la sentencia a esta persona que estaba en la cárcel, esta persona que estaba cumpliendo una condena, pues el juez dice, pues ya esa persona ahora es inocente y puede salir y puede irse a su casa, puede ir a hacer sus actividades, etcétera, es libre, ya no debe estar en la cárcel. Bueno, en el caso desde el punto de vista espiritual, la culpa del pecado nos condenaba a vivir mal delante de Dios, pero sobre todo a que merecíamos la muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte. Y Dios debería condenarnos a todos, pero no lo hizo. Y por medio de Cristo fuimos justificados. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz. Y esa paz es un asunto legal, no es un asunto psicológico, no es un asunto sentimental, no es que, ay, por fin ya estoy tranquilo. No, es un asunto legal diciendo, ya se acabó el problema entre Dios y nosotros. Dios nos deja libres. Pero ahora hay otro problema. Primero es el asunto de la culpa del pecado y ahora es el poder del pecado. Ahora el poder del pecado está dentro de mí, en mi misma naturaleza. Y es ahí donde el apóstol Pablo está mencionando el asunto de la carne. Bien, vamos a empezar a ver lo que dice la palabra del Señor. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, cuando utilizamos o cuando leemos la Biblia, porque hay términos que tienen significados muy especiales. Y para eso sirve, en primer lugar, para eso sirve el diccionario normal, el diccionario de la lengua española. Para eso no sirve, y por eso nuestros maestros en la primaria nos decían que deberíamos de comprar nuestro diccionario. Ahora, pues se puede ver fácilmente a través del internet cualquier diccionario para encontrar significados. Y el segundo diccionario es el diccionario bíblico, que también nos ayuda a entender las palabras que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 21, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias. Génesis capítulo 2, versículo 21, dice de la siguiente manera. Fijémonos lo que dice este pasaje. Génesis capítulo 2 y versículo 21, ¿sí? 2:21. A ver, lo leemos todos juntos. 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Ahora, fijémonos bien. Pablo dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjese bien lo que dice el apóstol Pablo en este versículo, Romanos 8:1. Los que no andan conforme a la carne. Ahora, esa palabra carne en Romanos 8:1 es lo mismo que Génesis 2:21. ¿Lo entiende de la misma manera? No, es diferente. En Génesis capítulo 2, versículo 21, se está refiriendo la palabra carne al cuerpo de Adán.
Dios le abrió su cuerpo, le abrió el tórax, le abrió el tronco. Vamos a poner así, de aquí sacó una costilla. ¿Sí? Así lo dice el texto, sacó una costilla. Y sacó la costilla y después de sacarla, ¿qué hizo el Señor? Cerró el cuerpo. ¿Sí? Le hizo la operación quirúrgica y le cerró y lo sanó. Pero lo que Pablo está diciendo en Romanos 8:1 es una situación metafórica, es un simbolismo, es otra cosa. Entonces hay que entender la palabra carne, no es lo mismo. Hay que tener cuidado siempre en la manera como se van escribiendo las palabras en la Biblia. Ahora, por favor, vayamos hasta Génesis 2:23, ahí mismo se quita, Génesis 2:23. Génesis 2:23, dice así, todos juntos. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ahora, la palabra carne que aparece aquí en el 23, ¿es lo mismo que en el 21? ¿Es lo mismo? No, pues no. Pues no, hermanos. Porque cuando Adán está diciendo es carne de mi carne, quiere decir es mi pariente, es mi parentesco, es mi familiar. ¿Sí? Pues es como cuando, perdón por esta expresión, pero es una expresión popular. Es cuando decimos de alguien, bueno, él es mi carnal, ¿verdad? Decimos, él es mi carnal. ¿Qué queremos decir? Pues él es mi hermano, él es mi pariente. Lo que está diciendo Adán es carne de mi carne, es ahora mi propia familia. Entonces ya cambió el significado la palabra carne. Y fíjense bien, nada más en esta narración. Isaías 40, versículos del 5 al 6. Ahora vamos hasta Isaías 40, versículos del 5 al 6. Isaías capítulo 40, versículos del 5 al 6. Y vamos a leer también todos juntos estos dos versículos. Estamos en Isaías capítulo 40, versículos 5 y 6. Dice así: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. Cuando está diciendo aquí el profeta Isaías que toda carne juntamente verá la gloria de Dios, ¿se está refiriendo al músculo? ¿Se está refiriendo al cuerpo? ¿Se está refiriendo a los familiares? ¿A quién se está refiriendo? Pues aquí la palabra carne se refiere a humanidad, a todas las personas, a todo el mundo, a la humanidad. Entonces noten, Génesis 2:21 se refiere al cuerpo, Génesis 2:23 se refiere a los parientes, Isaías 45 y 6 se refiere a la humanidad. Entonces se está cambiando de significado la palabra carne y por eso es que hay que estar muy atento y usar el diccionario para poder a qué se refiere este pasaje. Y ahora volviendo a Romanos capítulo 8, cuando Pablo está hablando acerca del asunto de la carne, ahora por favor veamos versículo 5, vamos a este pasaje, Romanos capítulo 8, versículo 5, dice, porque los que son de la carne, aquí no está hablando del cuerpo, ni está hablando de los familiares, ni está hablando de la humanidad, dice el texto, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahora aquí ya cambió el sentido, ahora el significado es totalmente diferente. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Bueno, volviendo otra vez al contexto, los capítulos 6 y 7 tienen que ver con el asunto de la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa que nos lleva a vivir mal delante de Dios. Veamos el versículo 8, por favor, Romanos 8:8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. A ver, cambiemos la palabra carne por cuerpo.
Los que viven según el cuerpo no pueden agradar a Dios. ¿Tiene sentido? Los que viven según sus familiares no pueden agradar a Dios. ¿Tiene sentido? No. No se está refiriendo de eso Pablo, se está refiriendo a nuestra naturaleza humana pecaminosa. Pablo utiliza 3 términos para referirse a la naturaleza pecadora de nuestra vida. Se refiere a 3 términos: carne, viejo hombre y el yo. ¿Se acuerdan de Gálatas capítulo 2 versículo 20? ¿Se acuerdan de ese texto, Gálatas 2:20? A ver, traten de repetir el texto. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo ¿quién? Yo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El yo, la vieja naturaleza, la carne, es lo mismo. Esos 3 términos Pablo los utiliza en forma indistinta con la finalidad de hacer notar lo que está pasando dentro de nosotros. Estoy leyendo todos los días un devocional que se llama En pos de lo supremo. Este devocional fue escrito por un misionero en Egipto, un misionero inglés. Usted lo puede bajar de internet, está en PDF, y el autor de este devocional se llama Oswald Chambers. Él fue un misionero inglés, 1800 y tantos. Él estuvo en Egipto y escribió este devocional. Vuelvo a repetir el nombre por si usted lo quiere bajar del internet. De veras es fabuloso este devocional, En pos de lo supremo. Este hermano, el día 8 de septiembre, que me tocó leer en esta semana, tiene esta frase: la liberación del pecado no significa ser libre de la naturaleza humana. Mire qué interesante la frase que tiene que ver con lo que estamos viendo aquí en Romanos 8. La liberación del pecado no significa ser libre de la naturaleza humana. El día que recibimos al Señor Jesucristo, Dios perdonó todos nuestros pecados, pero no nos hizo perfectos. Perdonó todos los pecados y nos dio la oportunidad de ir al cielo, nos abrió el cielo. Vamos al cielo por pura gracia de Dios. Vamos al cielo porque Cristo pagó por nuestros pecados, porque Él derramó su sangre, pero no nos hizo perfectos. Quiero preguntarles, ¿quién de los apóstoles era perfecto en el Nuevo Testamento? Ninguno de ellos. Ni siquiera el apóstol Pablo, que fue muy consagrado. ¿Recuerdan aquel momento en que Pablo y Bernabé discutieron por causa de Juan Marcos, ahí en el libro de los Hechos? Tuvieron un pleitazo y hasta se separaron. ¿Era perfecto Pablo? No. ¿Era perfecto Bernabé? No. ¿Eran buenos cristianos? Sí, eran consagrados. Amaban al Señor, trabajaban para el Señor, predicaban el Evangelio. Dios los usaba poderosamente, pero no eran perfectos. Dios no quita la naturaleza humana. Y es lo que Pablo está mencionando aquí. Nadie de nosotros es perfecto. Todos cometemos errores y pecados. Y por eso el asunto de la carnalidad es tan importante. ¿De dónde viene este asunto de la carnalidad? Por favor, vayamos a nuestras Biblias. Vayamos aquí a la carta a los Romanos. Por favor, Romanos capítulo 7 y versículo 14. Romanos capítulo 7 y versículo 14. Y ahora voy a empezar a invitar a algunos hermanos a leer pasajes de la Biblia. Romanos capítulo 7 y versículo 14. A ver, empezando con Betsy, que tiene el micrófono. Betsy, por favor, léenos el texto. Romanos capítulo 7 y versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿De dónde viene la palabra carnalidad? Pues de aquí, de este versículo. Dice el texto que leyó Betsy: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy, ¿qué soy yo? Yo soy carnal, vendido al pecado. Bueno, carnal aquí no en el sentido de hermano, no en el sentido popular que decimos, sino carnal en el sentido de la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué somos todos? Somos carnales, ¿no? Fíjense bien, somos carnales. A veces nos las damos de muy espirituales, pero no es cierto. Sí, el Espíritu de Dios está en nuestros corazones. Él nos está perfeccionando. Él está haciendo la obra, pero todavía somos carnales.
y lo vemos en nuestras reacciones, lo vemos en nuestras actitudes, lo vemos en nuestra conducta a diario, ya sea en el trabajo, ya sea en la casa, ya sea en la calle, ya sea en la escuela, ya sea aquí en la iglesia. Hay reacciones que son carnales. ¿Y por qué somos carnales? Porque la naturaleza humana todavía sigue en nosotros. Entonces, ¿qué está haciendo el Espíritu de Dios en nuestras vidas? Pues está trabajando con la finalidad de poder guiarnos a la perfección. Ahora miren, ese asunto de la guía a la perfección que Dios el Espíritu Santo está actuando en nuestras vidas, se le llama, a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 8 de Romanos, se le llama la santificación. Del capítulo 3 al capítulo 5 está la justificación por fe. Somos absueltos de toda culpa. Dios nos perdona por la muerte de su Hijo y vamos al cielo. Somos hijos de Dios, pero no somos perfectos. Pero ahora del capítulo 6 al capítulo 8, el Espíritu Santo que está en nuestros corazones, Él está trabajando todos los días con la finalidad de hacer que nuestra naturaleza pecaminosa, con que nacimos, heredada de Adán, esa naturaleza vaya menguando para que la imagen de Cristo, la persona de Cristo, vaya creciendo. Por favor, vayamos a este pasaje. Aquí en Romanos capítulo 8, por favor. Vamos a los al versículo 29. Versículo 29. 8:29 de Romanos. Dice de la siguiente manera: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme, y mire la frase, a la imagen de su Hijo. ¿Qué está haciendo el Señor? Mejor dicho, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestro interior? Está trabajando para que la persona de Cristo crezca, se manifieste. Pregúntame, ¿en qué lugar, geográficamente hablando, en qué lugar se llamó por primera vez a los seguidores de Jesús? Se les llamó cristianos. En Antioquía, muy bien, hermana Juanita, muy bien, en Antioquía. Ahí en Hechos capítulo 11, versículo 26, dice que por primera vez a los seguidores de Jesús se les llamó cristianos. ¿Saben por qué se les llamó cristianos? ¿Saben por qué aparece ese título de cristianos? Porque reflejaban la vida de Cristo. Porque amaban como Cristo, perdonaban como Cristo, trabajaban como Cristo, anunciaban el Evangelio como Cristo. Por eso se les llamó cristianos. Ahora, ser cristiano es cualquier persona. Por ejemplo, los musulmanes dicen que los que vivimos en el hemisferio occidental, todos somos cristianos. ¿Es verdad? No, pero así nos llaman los musulmanes. Los de la India, que creen en Buda y que creen en sus dioses, ellos dicen que los que vivimos en América Latina, todos somos cristianos. ¿Eso es verdad? Claro que no. Se ha convertido simplemente en un simple denominación, en un simple nombre. Pero un cristiano es aquella persona que refleja y vive para Cristo. ¿Qué está haciendo el Espíritu de Dios en nuestros corazones? Haciendo que la presencia de Jesús vaya creciendo cada día más. Ahora, ¿esto es fácil? Claro que no es fácil, porque nosotros mismos, en nuestra naturaleza, no permitimos y ponemos obstáculos para que el Espíritu de Dios esté creciendo. Juan el Bautista dijo, y ya lo sabemos muy bien, Juan el Bautista dijo estas palabras: es necesario que Él crezca y que yo mengue. Ahora, ¿es fácil menguar? No, porque anteponemos nuestros intereses, anteponemos nuestro orgullo, anteponemos nuestras pasiones, anteponemos todo aquello que queremos en lugar de darle preferencia al Señor. Y por eso es que hay tanto cambio en la vida espiritual en los creyentes. ¿Por qué unos hermanos crecen más y son más fervorosos y más entregados, más consagrados, más trabajadores, más cooperativos? ¿Por qué ocurre eso? Porque están dispuestos a dejarse guiar por la obra y la presencia del Espíritu de Dios. ¿Por qué otros cristianos
pasan años y años y años y a duras penas ahí tropezando y entre tropiezos y caídas, ahí vamos y ahí vamos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos los que ponemos el obstáculo. Déjeme decirle en un sentido más coloquial, nosotros le ponemos el pie al Espíritu Santo. No dejamos que Él trabaje. Nosotros decimos, no Señor, yo quiero hacer mi voluntad. Mira, este es mi dinero, ¿sí? Este es mi dinero, yo no te lo voy a dar. Esta es mi vida, yo no te la voy a dar. Estos son mis hijos, yo no te los voy a dar. Este es mi trabajo, yo no te lo voy a dar. Este es mi tiempo, yo no te lo voy a dar. Este es mi espacio. Y así estamos. Y cuando estamos de esa manera, el Espíritu Santo no puede hacer su obra, porque Él desea que cooperemos con Él. ¿Y sabe qué ocurre? Lo contristamos. Y por eso nos volvemos carnales. Sí vamos al cielo, porque Cristo perdonó nuestros pecados. Porque Cristo un día tocó nuestros corazones y lo aceptamos por fe y vamos al cielo. Pero mire, qué triste es llegar al cielo inmaduros, con tantas oportunidades de haber vivido bien para Dios y que no aprovechamos, porque nuestra carnalidad nos ganó. Y eso es un serio problema. No podemos avanzar, no podemos crecer en nuestra vida espiritual y no podemos experimentar más de nuestro Dios precisamente por ese problema, porque la carnalidad está dentro de nosotros. Ahora veamos esto, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses 3, 5. Dice de la siguiente, veamos vamos a ver nada más la primera frase, no vamos a ver todo lo demás, nada más veamos la primera frase del versículo 5. Todos juntos vamos a leer esta primera frase. Dice así, todos juntos: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fíjense bien esta frase, hermanos. Haced morir pues lo terrenal, ¿en dónde? En nosotros. Lo terrenal que está dentro de nosotros. Haced morir. Ahora, aquí hay una enseñanza muy tremenda que Pablo nos está mencionando acerca de nuestra situación espiritual. En primer lugar, es un mandato. Haced morir. Haz morir tu naturaleza. Ahora, nosotros no podemos. No podemos hacer eso. Es un mandato, pero no podemos. Porque tenemos que depender de la guía del Espíritu de Dios. En segundo lugar, menciona Pablo, haced morir lo terrenal en vosotros. Eso terrenal está dentro de nosotros, que nos está afectando y haciendo que vivamos mal delante de Dios. Dios no puede bendecirnos. Dios no puede utilizarnos. Dios no va a utilizar un vaso sucio. Mientras haya carnalidad dentro de nuestros corazones, Dios no puede utilizarnos. Así es que tenemos que depender completamente de la dirección del Espíritu de Dios para poder vivir bien. Nosotros no lo podemos lograr. Ahora miren, el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16: sed santos porque yo soy santo. Ahora, deseamos la santidad realmente. Deseamos ser santos. Ahora, si lo deseamos, ¿lo logramos? ¿Podemos ser santos nosotros? No, porque la santidad no depende de nosotros, depende de la obra del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Hay cristianos que dicen, lo estoy intentando. Bueno, desde ahí está el problema, porque lo intentas tú, pero no dejas que Dios haga la obra. Cuando hacemos la obra nosotros, la obra que le corresponde a Dios, entonces el mérito es nuestro, y por eso nos enorgullecemos y decimos, ay, lo logré yo. Y ahí está el problema, porque no permitimos que el Espíritu de Dios sea el que tome el control de nuestros corazones. Ahora, por favor, vayamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, y alguien que nos lea el versículo 18, y le voy a pedir a nuestro hermano Roberto, que está hasta ahí atrás, aprovechando que está cerca. Betsy, por favor, léanos, hermano, Efesios capítulo 5 y versículo 18. Efesios 5, 18.
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Muy bien. ¿Cuál es el mandato para una vida en la voluntad de Dios? ¿Cuál es el mandato? Pues, antes bien ser lleno. Vea el verbo ser, que está como un imperativo. Ser. Ser no de querer tomar agua, no. Ser de haz esto, haz lo que Dios te manda. ¿Sí? ¿Qué Dios nos manda? Que seamos llenos del Espíritu de Dios. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu de Dios? Significa que vamos a estar bajo el control del Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos lograr esto? Cuando permitimos que Él tome las riendas de nuestras vidas. Eso significa quebrantarse. Cuando decimos, Señor, yo no puedo, pero tú sí, toma el control de mi vida. Me arrepiento, me quebranto, me humillo, toma el control de mi vida. Aquí está, Señor. Hágale cuenta que usted le está entregando las llaves de su vida. El Señor le dice, Señor, aquí están las llaves de mi vida. Yo ya no quiero hacer lo que está mal en mi corazón. Yo quiero hacer lo que tú quieras para vivir bien. Entonces aquí están las llaves. Pero mientras retengamos las llaves, mientras digamos, no, Señor, estas llaves son mías. Esta vida es mía. Entonces Dios no puede hacer la obra, el Espíritu Santo no puede trabajar. Filipenses capítulo 1, versículo 6, por favor, ahí adelantito. Filipenses capítulo 1 y versículo 6. Y ahora le voy a pedir a Isaac Peña, por favor, que nos dirija en esta lectura. Filipenses capítulo 1 y versículo 6. Estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muy bien. Veamos la última frase de Pablo, que dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién está perfeccionando nuestra vida? Es Dios a través de su Santo Espíritu. Él está trabajando. El problema no es Dios, el problema no es el Espíritu Santo, el problema no es la palabra de Dios. El problema somos nosotros, es nuestra misma naturaleza. ¿Por qué tenemos reacciones incorrectas? ¿Por qué decimos palabras sucias? ¿Por qué tenemos pensamientos malignos? ¿Por qué tenemos actitudes que no están bien? ¿Por qué no hacemos la obra de Dios? ¿Por qué no vivimos bien en familia? ¿Por qué no trabajamos correctamente en nuestra oficina, en nuestro trabajo? ¿Por qué hacemos todo ese tipo mal? Porque nuestra misma naturaleza nos lleva a eso. ¿Sí? Nuestra misma naturaleza nos inclina a vivir mal delante de Dios. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Se le pone al tú por tú a su jefe? Pues hay quienes sí, y son cristianos. ¿Por qué? Porque su naturaleza reacciona. ¿Los estudiantes se le ponen al tú por tú al maestro siendo cristianos? Sí, porque la naturaleza sí reacciona. ¿Se le ponen a tú por tú los miembros de la iglesia al pastor? Pues sí, porque reaccionan en su naturaleza. ¿Y el pastor quiere sacar provecho de los cristianos? Pues sí, también, porque la naturaleza humana así ocurre, así es que somos carnales. Así es que en lugar de llamarnos hermanos, de hoy en adelante, cuando nos saludemos, adiós carnal, adiós carnala. ¿Sí? ¿Sí o no, hermanos? Bueno, no lo vamos a hacer, pero en un sentido es así el problema. Porque estamos actuando mal. Y mientras no permitamos que el Espíritu de Dios actúe en nuestras vidas, entonces eso se convierte en un problema. Bien, ahora veamos esto. Hay tres tipos de santificación. Dijimos hace un momento que la obra de santidad es del Espíritu Santo. Hay tres tipos de santificación. La primera santificación se llama instantánea. Dios nos llama, cuando aceptamos al Señor Jesús, nos llama santos. Porque somos apartados para Él, porque vamos al cielo, porque tenemos comunión con nuestro Dios. Por favor, vayamos lo que dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 9, versículo 41. Hechos 9, 41. Le voy a pedir a Esdras que por favor nos lea este pasaje. Hechos 9, versículo 41. Hechos 9, 41. La palabra de Dios dice, y él, dándole la mano, le levantó. Entonces llamó
llamando a los santos, a las viudas, la presentó viva. Muy bien. Este pasaje tiene que ver con la resurrección de Dorcas, una cristiana que el apóstol Pedro visitó y que había fallecido. Y veamos en el versículo 41 que dice que llamando a ¿quiénes? A los santos. Hay un concepto mal entendido de santo, porque la palabra santo en el mundo secular se refiere a aquella persona que llevó una vida muy consagrada a Dios y que llegó al punto a tal grado que se le canonizó, ¿verdad? ¿Han escuchado esa palabra? Ha sido canonizado. Bueno, aquí no tiene que ver nada con la canonización. ¿A quiénes se les llama santos? Aquellos que son seguidores de Jesús, aquellos que han creído en Cristo. Bien, vamos todavía, por favor, en 1 Corintios. Vamos hasta 1 Corintios, capítulo 1. Versículo 2. 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 2. Lo leemos todos juntos. Dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, llamados a ser santos. Ahora, pensemos en esto. ¿Realmente eran santos los de Corinto? No, bueno, en un sentido moral espiritual no lo eran, pero son llamados santos porque ellos aceptaron a Jesús. Entonces, la primera etapa, vamos a poner así, la primera etapa que tiene que ver con la santificación es una santificación instantánea. En el momento de aceptar a Cristo, nos convertimos en santos. No porque vivamos perfectamente, no porque seamos tan maduros espiritualmente, sino porque Dios en su gracia nos da ese título. Pero ahora viene, y es ahí donde está nuestra situación difícil, la santificación progresiva, que tiene que ver con el asunto de cómo vamos llevando nuestra vida diaria en la relación con Dios y especialmente con el Espíritu Santo, la santificación progresiva. Por favor, vayamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16 que mencionamos hace un momento. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, y también lo leemos todos juntos. Dice así la palabra de nuestro Dios. A ver, todos juntos. Estamos en 1 de Pedro 1, 15 y 16. Dice así: y como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Veamos por favor el versículo 15 que dice: sed también vosotros santos, ¿en dónde? En toda vuestra manera de vivir. Es decir, a través de todo nuestro trayecto en nuestra vida cristiana, desde el momento en que aceptamos al Señor Jesús hasta el momento en que el Señor nos llame a su presencia, en todo ese trayecto, ¿cómo debemos de vivir? Santamente, sí, pero ¿lo podemos lograr nosotros? No. Tenemos que pedir la ayuda del Espíritu de Dios, tenemos que depender de Él, debemos de consagrarnos a Él para que Él pueda transformar nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros no lo podemos hacer. Hermano, nosotros quisiéramos vivir en el pecado, porque nuestra naturaleza nos inclina a eso. Pero el Espíritu Santo está redarguyendo y está trabajando para que vivamos correctamente delante de Dios. ¿Sí? Entonces es una lucha interna, porque, como dice Pablo, lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, eso hago. ¿Sí? ¿Cuántas veces usted se ha arrepentido de haber dicho una mala palabra a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su mamá, a su papá, a su abuelito? Se le salió una mala palabra y usted dijo: pero ¿por qué? ¿Por qué se me salió? Pues es que es su naturaleza. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esa naturaleza humana que tenemos pueda doblegarse? Bueno, pues en forma muy sencilla, es dependiendo totalmente, quebrantándonos totalmente a la dirección del Espíritu de Dios. No hay otra forma. No es que usted se vaya al club de los optimistas, o haga yoga, o haga mucho ejercicio,
o como en la Edad Media que se flagelaban porque tomaban un látigo, y ustedes recuerdan de esas situaciones como se golpeaban, se golpeaban, se golpeaban. Todavía hay una procesión en Tasco, no sé si es en el Día de Muertos, pero hay una procesión en Tasco donde los hombres se descubren la espalda, cargan unos cactus y van por las calles y van muy ensangrentados, ¿sí? Para poder llegar a la iglesia y pedir pues, el perdón de sus pecados. Pero Dios no nos pide penitencia, porque no podemos nosotros cambiar nuestra naturaleza. Dice Jeremías, ¿puede un leopardo cambiar sus manchas? ¿Puede un etíope cambiar su color negrito? No, así lo dice Jeremías. Nosotros no podemos cambiar nuestra naturaleza, pero el Espíritu Santo sí, y Él va a hacerlo. Ahora, para terminar, vamos a ir a un texto que lo hemos repetido y lo sabemos de memoria y a través de los años lo llevamos, pero tiene un mensaje muy tremendo, precisamente con este asunto de cómo poder combatir nuestra carnalidad. Veamos por favor en 1 de Juan capítulo 1 versículo 7. Antes de que lea usted el texto, ¿recuerda cómo dice este texto? ¿Cómo dice este pasaje? 1 de Juan 1:7 es muy memorizado. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Miremos, hay tres cosas muy especiales en este versículo. Tres cosas. Pero si andamos en luz, como Él está en luz. ¿Qué es Dios? Si usted lee el versículo 5, dice que Dios es luz. Dios es luz. ¿Qué significa que Dios es luz? Que no hay pecado en Él. No hay nada indeseable, sucio, maligno en Dios, en la naturaleza de Dios. Dios es luz. Y dice el texto, pero si andamos en luz, y ahí está una condición, debemos de andar en la luz, es decir, debemos andar en la misma manera como Dios lo hace. En plena transparencia, vamos a usar esa palabra, en plena transparencia, que no hay nada oculto delante de Dios. El texto de 1 de Juan, si usted quiere ver el contexto de este versículo 7, empecemos desde el versículo 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Es decir, no hay pecado en Dios. Dios es, vamos a cambiar la palabra, Dios es impecable. ¿Sí? ¿A qué le llamamos algo impecable? Por ejemplo, dice, este carro está impecable. Porque no tiene fallas, no tiene manchas, no tiene nada imperfecto. Así decimos, impecable. Pues Dios en su naturaleza es impecable. Entonces, ¿cómo debemos de andar nosotros? Pues de la misma manera. ¿Cómo es nuestra manera de andar? ¿Cómo son nuestros pensamientos? ¿Cómo son nuestras actitudes? ¿Cómo es nuestro comportamiento con la gente? ¿Cómo es nuestro comportamiento en la misma familia? Allá en Los Varones, hace unos meses, vimos un video de un hermano que nos hacía ver que demostramos ser cristianos, verdaderos hijos de Dios, cuando estamos solos. Cuando estamos solos. Porque el diablo nos tienta de una manera muy tremenda y se aprovecha de nuestra naturaleza humana. Si estamos viendo cosas indebidas, haciendo cosas indebidas solos, no podemos engañar a Dios. Por eso dice el texto, si andamos en luz como Él está en luz,
somos, transparentemente. Quizá podemos engañar a todo el mundo. Podemos decirle a todo el mundo, no, sí, yo soy cristiano, yo soy así, así, así. Pero no podemos engañar a Dios. Nada hay oculto delante de Él. Él nos conoce perfectamente. En la soledad de nuestra vida, de nuestra persona, ahí está Dios y nos está observando perfectamente. Si estamos viendo revistas indeseables, si estamos viendo programas indeseables, si estamos viendo en internet cosas que no deben ser vistas, Dios está presente ahí. Dios está ahí. Podemos ocultarnos de todo el mundo, podemos esconderlo, pero no de Dios. Así es que, por eso dice el texto, pero si andamos en luz, como Él está en luz. Así es que nuestra primera actitud de mejorar nuestra carnalidad es en relación con Dios. Viviendo bien con Dios, en su presencia, donde quiera que estemos, aunque nos vayamos hasta la parte más lejana del mundo, hasta allá en el Everest, pero allá estando bien con Dios, porque Dios es luz y no le podemos engañar. La segunda cosa tiene que ver con relación con nosotros mismos. Dice el apóstol Juan en el versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión. Fíjese bien la palabra, hermano. Comunión unos con otros. El cristianismo no es ermitaño. Escuchemos esto. El cristianismo no es ermitaño. Si usted se quiere quedar solo en su casa para escuchar un mensaje de Billy Graham, de John MacArthur, John Piper y los grandes predicadores del momento, lo puede hacer, pero va en contra del Nuevo Testamento, va en contra de su fe, va en contra de lo que Dios ha establecido, de lo que Cristo hizo. Cristo nos unió como un solo pueblo, como una sola familia. Y lo más difícil, aparte de nuestra relación con Dios, es poder entendernos unos a otros. Por eso tenemos que aprender a venir a la iglesia. Cuando dejamos de venir a la iglesia, cuando nos salimos de la iglesia por querer vivir a nuestra manera, nosotros mismos nos afectamos, porque no maduramos, no crecemos. Siempre vamos a ser niños espirituales. Tenemos que aprender a someternos unos a otros, y eso cuesta trabajo, porque a veces nuestros caracteres chocan, nuestras personalidades chocan, pero tenemos que hacerlo. Si dejamos de tener esa comunión, entonces Dios no puede perfeccionar y santificar nuestras vidas. Y por último, veamos lo que dice el texto: y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso tiene que ver con el asunto de la confesión, de todo aquello que está mal en nuestros corazones. Debemos de confesar. Cada vez que tengamos una actitud negativa, inmediatamente decir: Señor, perdóname y lava mi corazón con tu sangre. Señor, se me salió una mala palabra, perdóname y limpia mi boca, limpia mi mente con la sangre de tu Hijo, limpia mi corazón. Cada vez que tengamos actitudes que no sean las correctas, siempre estar con una disposición a ser limpiado por la sangre de Jesús. Y eso tiene que ser de todos los días, para poder vivir correctamente. De lo contrario, no va a poder Dios utilizarnos. La carnalidad se convierte en un serio problema en todas las esferas de la vida espiritual. No importa si somos líderes, no importa si solamente somos cristianos que llegamos cada domingo, no importa si tenemos apenas por decir así, un puestecito dentro de la iglesia. No, nos afecta la carnalidad a todos. Por eso tenemos que doblegarnos a la dirección del Espíritu de Dios. Si no es así, no va a haber, no puede bendecir a un vaso sucio, una vida sucia, no puede ser. Hace unas semanas, y ya voy a terminar, vimos
al profeta que interrogaba a Dios. ¿Qué profeta es? ¿Se acuerdan? En la escuela dominical. ¿Cuál es el profeta que interrogó a Dios? Habacuc, exactamente. Y Habacuc dice: Señor, tú eres limpio para ver la maldad. Tú eres muy limpio para ver la maldad. Dios no puede utilizarnos. Quizás así lo hagamos, sí. Hagamos cosas en la iglesia, hagamos cosas en nuestro trabajo, en nuestra familia, sí, y parecen buenas, y parecen que están bien. Pero Dios nos conoce perfectamente. Él no nos puede utilizar. Por eso es que a veces nuestra fe, nuestro cristianismo, no impacta. Porque el Espíritu Santo no está controlando nuestras vidas. Que Dios nos ayude, hermanos. Porque tenemos la capacidad de ser transformados por el Espíritu de Dios. Él los puede cambiar si estamos dispuestos. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre, gracias por tu bendita palabra, gracias por tu enseñanza, gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias por tu Santo Espíritu que ahora está en nuestros corazones y está trabajando, está moldeándonos, está transformándonos en esta naturaleza dura, obstinada, difícil, hasta imposible de cambiar humanamente hablando. Pero, Señor, que tú estás permitiendo con tu Santo Espíritu la transformación de nuestras vidas. Ayúdanos a ser de corazón blando, moldeable, para que tu obra y especialmente tu nombre sea glorificado. Te lo suplicamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.